Hola, buenas noches. Bueno, repasando, el control realimentado se caracteriza por tener un setpoint del tipo local, leer la variable de salida i, comparar y tener un factor de error, y se le llama feedback o realimentación justamente porque lee la variable de salida i. Después teníamos el control prealimentado, que no tiene setpoint porque es una configuración, lee la perturbación L, carga o load, se configura, desconoce la variable de salida porque justamente no la lee, sino que lee la perturbación. Eso es el caso que lo que entra igual a lo que sale, entonces se mantiene en nivel constante, pero igual existe el flujo, por lo tanto sirve en algunos casos. Y ahora tenemos que ver el control de razón. El control de razón, voy a borrar. Este control se centra en que una variable sigue a otra variable. Me explico. La perturbación es la variable maestra y tiene un sensor maestro donde ingresa al controlador, el controlador programa un factor de razón, ese factor de razón sirve de set point, internamente el controlador trabaja el error, envía una señal de mando al sistema de actuación y este proceso al mezclarse lo que busca es estar en razón y pregunta si llegó a la razón, que es la variable de salida. Pero la variable de salida no se puede medir de esa manera directamente, sino que tiene que ser producto del sensor esclavo y el sensor maestro. Entonces, él para poder, por decirlo así, leer la variable de salida, está forzado siempre en su control a tener dos sensores. No como el control realimentado, que digamos, por mirarlo así, esta parte de aquí es un control realimentado sin contar, por supuesto, factor de razón. En este control realimentado vemos que hay un controlador y un sensor. Entonces, en el control de razón, la perturbación hace que el factor de razón sea el objetivo a buscar por el controlador. Y el controlador de alguna manera eh, no está ciego respecto a las variables que está censando, sino que de hecho el controlador ve las dos variables, él tiene que dividir para poder saber si está en la razón y con eso trabajar el error. Eso es por una parte. El ejemplo que vimos trataba de que se mezclaba café y se mezclaba agua. Como decíamos que el café era el bien más escaso, el que tenía mayor perturbación, en el diagrama XLI era la perturbación. Y arreglábamos sobre el agua para obtener una razón de un medio, o sea, uno de café por dos de agua, por decirlo así. Entonces, dependiendo del bien más escaso, en este caso el café, se genera más o menos producto de mezcla. Entonces, la variable de salida es la razón. Si observamos ahora el gráfico que teníamos antes, este de acá, y tuviéramos que asignar la, las variables, veríamos que, por ejemplo, la variable maestra es el ft10, por lo tanto este sería el ft10. El factor de razón y todo lo que está en ¿cómo se llama esto? En rojo, son señales de control de 420 mA normalizadas según la norma ISO.
puede haber aquí una tarjeta, puede haber acá una tarjeta antes de conectar la variable, por eso le llamamos n. Entonces, el sensor maestro, el controlador esclavo y el sensor esclavo. FT20 y FC20. El controlador esclavo tiene el mismo tag number. El maestro no tiene que tener el mismo tag number. O no necesariamente no lo tiene, generalmente no lo tiene. Esa es una forma de ver el control de mezcla. Por otro lado, acá tenemos otro ejemplo donde la variable de salida, si se fijan aquí, un lazo realimentado de temperatura, o sea, se quiere mantener TK2 de manera constante. Tiene un TT50, transmisor de temperatura 50. Como lee la variable de salida, este lazo es realimentado con setpoint del tipo local y manda a abrir o cerrar el gas dependiendo de cómo esté la temperatura. Acá eh, como se tiene que hacer una mezcla para la combustión óptima entre gas y aire, se tiene que el gas pasó a ser una variable de mal suministro respecto a depender de ella, por lo tanto nos conviene informarnos de cuánto gas se está suministrando para saber cuánto gas hay que abrir, y aquí efectuamos control de razón. Aquí es control realimentado y acá es control de razón. Luego dice que la temperatura del estanque 1 debe ser un 50% del TK2, por lo tanto las temperaturas están en razón 1 a 2. Entonces, lo que es importante no es tanto el número, sino que la razón, nuevamente hay un control de razón, pero de razón de temperatura. Y nuevamente está un sensor maestro, un sensor esclavo, y en vez de una válvula hay un Joule Control con setpoint remoto, por supuesto, que levanta la temperatura de TK1, pero TK1 está dependiendo de de que esto suba o baje, porque va a estar a un 50% de independiente que esto le levante en el set point. En la construcción de los diagramas XLI, esto de aquí, serían: para la razón de temperatura tenemos que la variable de salida es un medio, pero el proceso no deja de ser acumulación de calor en el estanque 1. ¿Qué es lo que está haciendo? La perturbación, que es la temperatura del estanque TK2, nos da el set point y arreglamos levantando el Joule Control, que es la temperatura del estanque TK1. Ahí está. Luego, en la acumulación de calor, que está con rojo, tenemos la perturbación, que es el flujo input, este es el que está entrando el flujo, y levantamos la temperatura con el flujo del gas. Y con eso tenemos temperatura constante independiente de la otra temperatura del estanque, porque esta temperatura de acá arriba es dependiente de esta. Para hacer la mezcla, esta que está acá abajo, también se ocupa otro control de, de razón, donde el gas, por estar siendo ocupado por otro proceso, eh, demanda más o menos gas, y eso hace que la combustión no sea óptima, o sea, no estén 1 a 1 la combustión de aire-gas. Por lo tanto, para que esa combustión, el gas, esa combustión sea 1 a 1, el gas se tiene que identificar que es la variable de perturbación. Al ser el gas la variable de perturbación, no queda otra que arreglar sobre el aire, y el aire tiene que tener el sensor esclavo. Entonces, este es un sensor maestro, controlador esclavo, sensor esclavo, set point remoto, set point local, realimentado, razón y razón. Son tres tipos de control. Eso es respecto al control de razón.